Aquí está David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy poco tiempo duró la muerte del neoliberalismo. ¿Que ya revivió? ¿Te acuerdas que lo abolieron? Que la Secretaría de la Función Pública dijo que era una esclavitud que se había terminado. Ya revivió. Hoy la Secretaría de Economía anuncia que se mantiene el convenio para la libre importación de vehículos entre México y Brasil, que tengan el 40% de contenido regional, y amplía los cupos de los vehículos provenientes de Argentina, 10% el primer año, 5% el siguiente y después del cuarto año. ¿Con esos gobiernos neoliberales? Aquí hay que recordar un poco la historia. Aquí hay que recordar cuando Brasil y Argentina estaban metidos en la maldita moda del socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de principios de siglo. Kirchner Fernández, Lula. El gobierno de México les dijo, ¿por qué no hacemos un tratado de libre comercio dentro de la Iniciativa de las Américas? Y se ofendieron, dijeron que no, que cuando mucho Mercosur y Venezuela nada más, que Colombia quizá. Y dijeron que no, ellos sí decían no al neoliberalismo, sí lo vamos a acabar, vamos a hacer cosas nada más entre nosotros y si se puede, incluso Lula llegó a decir que iba a buscar que toda la producción de vehículos en Brasil fueran vehículos brasileños. Luego la realidad le enseñó que pues, las empresas son globales, que actúan globalmente, que pueden fabricar unos vehículos en unos países, otros en otros, y los van vendiendo por mercados. De hecho, por ejemplo, México hace muchas camionetas, nada más Texas compra más camionetas. Que las camionetas estas que podemos llamar como rancheras, las que tienen batea. Texas compra más camionetas, que muchos se fabrican en México. Trocas les llamamos. Ustedes los de Chihuahua les llaman trocas. Se venden más trocas solo en Texas que toda la industria automotriz lo que vende en México. Y la mayoría se hacen en México. Entonces, ¿y qué es lo que haces? Haces vehículos de unos valores en unos lados, otros en otros, y los vas vendiendo, depende del mercado. Brasil y Argentina dijeron que no querían, que eso de que tratados de libre comercio con México no les gustaban, que no sé qué. Cuando cambia el gobierno en Argentina, cuando llega Mauricio Macri, empezó a México a trabajar el acuerdo de complementación económica, el AC6. Lo empezó a trabajar, les empezó a decir, oigan, vamos a tener un acuerdo de complementación económica y dentro de este acuerdo México le está ampliando los cupos de exportación de vehículos ligeros. Y con Brasil, pues se ve que ya cambió el gobierno, que hasta amigo de Trump es Bolsonaro. Sí, ¿no? Ya hasta lo invitó a la OTAN y quién sabe qué tantas cosas. Llevó la playera de Pelé. Pero eso de invitarlo a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si algo no tiene Brasil es estar en el Atlántico Norte. México podría ser miembro de la OTAN. Está en el norte. ¿A poco no? Pero se trata de una medida que, más allá del chiste, es que no existen, yo sigo insistiendo, no existen las medidas neoliberales ni de izquierda ni de derecha, no existen. Existen buenas medidas y malas medidas en materia económica. ¿Es buena medida la libre importación de vehículos ligeros entre México y Brasil? Sí lo es. Gobierne quien gobierne. Porque beneficia a los sectores industriales de los dos países. En el caso de México es un amplio generador de empleo, un atractor de divisas y ha desarrollado las regiones donde se encuentra. Pues tiene sentido. Más allá de la ideología. Yo sé que nunca vamos a tener un mercado como el estadounidense, pero hay que buscar también por otros lados. Ni un mercado como y tener un mercado con Brasil, donde son industrias que se complementan. Sí. De hecho, prácticamente entre México y Brasil siempre hay una guerra de donde se ponen las industrias automotrices. Sí. Cuando decimos vamos a ponernos en América Latina, básicamente deciden, no hay mucho más que decir, nos ponemos en Brasil o nos ponemos en México. Entonces lo que están haciendo es ya cadenas complementarias y hace sentido. De hecho, México debería estar buscando insistentemente un tratado con América del Sur. Si tuviéramos un tratado de libre comercio, México le vende 8 de cada 10 ¿Cómo podemos seguir hablando de la muerte del neoliberalismo si andamos firmando y buscando tratados de libre comercio por el mundo? No murió, no murió. Si odiáramos tanto al neoliberalismo y estuviera muerto, cancelas el TEMEC. Oiga, ¿qué quiere ustedes un tratado de libre comercio? No, hombre. Acabas con la autonomía del Banco de México. Lo hicieron los países del equilibrio presupuestal. Los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Brasil y Argentina, reventaron tratados de libre comercio, rompieron las negociaciones. Con el caso de México, yo recuerdo mucho en la época de Vicente Fox.
Que Vicente Fox lo primero que hizo fue dentro de la Alianza de las Américas, que te acuerdas que fue a Mar del Plata. A Mar del Plata y les dijo. 2005. Sí. Y salió, pero salió pateado. Chispas. Y luego le decían cachorro del imperio. De ahí le empezaron a decir cachorro del imperio. Porque decía, y entonces, creo que es mejor un gobierno que dice, ya se murió el neoliberalismo, sí, ya se murió, y ya se acabó el huachicol, sí, ya se acabó, y que las cosas funcionen, a un gobierno que deje que la ideología le gane. Que hay algunos sectores dentro de este gobierno donde la ideología gana. No puedes entender, por ejemplo, que se decía hacer una licitación de 4 invitados para Dos Bocas, no lo puedes entender más que gane la ideología. Y corrígeme si me equivoco, ¿hay alguien en la cárcel por delitos de Odebrecht en México? Nadie. Hay algunos inhabilitados, pero eso es como de saque. O sea, oye, como sospecho te inhabilito. Y luego esas inhabilitaciones normalmente son temporales y a veces las rebajan cuando no hay acusaciones. La Fiscalía de la Nación... En Brasil está Lula en la cárcel, no exactamente por Odebrecht, pero sí. Pero hay... Pero y en sí toda por temas relacionados con Petrobras. En toda América Latina hay gente en la cárcel por ese asunto. Sí. En México no la hay, que debería haberla quizás sí. No lo sé, yo supongo que sí. O sea, me parecería muy raro que en el único país donde no hicieron esas cosas haya sido México. Bueno, ese era un tema de la campaña electoral. Pero es un tema que el fiscal general de la Nación debe estar investigando. Que no por arreglos políticos se les haya olvidado, pero tampoco puede decir, no, es que si hacemos una licitación que invitamos a 4, ya nos cerramos el tema. Luego además dijo que esas 4 empresas tenían muy altos estándares éticos. No, las 4 han estado implicados en casos de corrupción grandes. Sí. ¿Cómo es lógico? Todas las grandes empresas del mundo están implicadas. Y casos abiertos, ¿eh? Casos abiertos. Sí. A ver, luego dice, también dijeron que de países donde no había corrupción. Pues el propio presidente de Estados Unidos está acusado de corrupción. Han metido a la cárcel a gente de su equipo por actos de corrupción durante la campaña política. También, ¿no? Luego dices, Francia. Pues Francia tiene un escándalo del tamaño del mundo porque el presidente de Renault está en la cárcel por actos de corrupción y es una empresa del Estado francés Renault donde ellos son socios en Honda Renault. Entonces, así decir, yo no conozco un solo país del mundo donde no haya actos de corrupción. Hasta en Corea del Norte hay actos de corrupción, que no solo los hace el dictador. Entonces, decir 4, ¿por qué 4? A mí me da miedo que lo siguiente invitamos a 4. Les dices que tiren todos muy abajo. En el mejor de los mundos, todo el mundo sabe más o menos cómo ofertan los otros 3. Pero si todos van muy abajo, y que le hagan como nos pasó, ¿te acuerdas con las carreteras? Que todo el mundo se tiraba al piso para ganar la concesión de la carretera, la autopista del Sol y luego te decían a media hora, ¿qué crees? Pues hay que meterle más dinero. ¿Qué crees? Pues nos encontramos ahí una falla. Los 6-8 mil, pues no alcanzan. Oye, ¿qué crees? Ya subió el acero. 6-8 mil. O sea, son 6-8 mil, ¿no? Hay algunos cálculos que dicen que por lo menos va a costar 20 mil millones. 20 mil millones. Con 20 mil millones podríamos estar... Basta revisar las que se han construido recientemente, David. En tiempo de construcción y en costo de la obra. ¿No sería más barato? Como se ha pensado miles de años. Ahí está otra en Pakistán. Salir y preguntar en Texas y en Luisiana, a ver, ¿quién tiene refinerías? No, pues yo. ¿Cuánto las venden? A lo mejor con 6-8 mil sí nos alcanza como para 2 o 3. Es en serio, lo estoy diciendo en serio. Sí, no, por supuesto. Y no sería la primera. Pemex tiene una refinería en Estados Unidos. Sí, Deer Park. ¿Es la que se está incendiando ahora o es otra? No, es otra. Es otra. O sea, no es la que se estaba incendiando. No, ya sería el colmo, Pascal. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es eso. O sea, un uso más eficiente del dinero sería comprar refinerías en Texas o en Luisiana. Mucho más barato, mucho más. Porque además, ¿cuánto se van a tardar? ¿3 años? No hay modo de que las hagan en 3 años. La harán en 7, 8 años. Y el acero, pues, ¿qué crees? Que el acero ya subió de precio porque Trump le puso arancel. Entonces, cuando yo hice la oferta, no calculaba eso. Entonces, hay que meterle más dinero. Y así va a ir. Como las carreteras, como se han hecho muchas cosas en este país. Entonces, el neoliberalismo no ha muerto. Seguimos con los tratados de libre comercio. Y qué bueno. Sigue campeando. Que en el discurso se muera, sí, que se muera. Porque además yo sigo teniendo una duda. ¿Cómo se define el neoliberalismo? No, bueno. ¿Quiénes son sus principales exponentes? Hoy publiqué en la columna que el origen del término es exactamente lo contrario de lo que es hoy. ¡Claro! Era una intervención estatal dentro de un régimen liberal. Sí. ¿No?
Pero es que cuando es como los apodos, es como los apodos o las malas palabras que sirven para lo bueno y para lo malo al mismo tiempo. Antro hoy es otra cosa de lo que era cuando si fuera, tú y yo cuando éramos jóvenes. ¿sí? Si fuera una política económica que se puede abolir o que se puede acabar, pues tendría algún fundador. El liberalismo tenía Keynes, por ejemplo, ¿no? Quizás se hubiera ganado el premio Nobel. Es muy probable que se hubiera ganado el premio Nobel. Tendría exponentes, tendría seguidores, habría una literatura. Y aquí lo único que hay son discursos y chairos que se la creen. Pascal, nos vemos mañana, que te vaya muy bien.